¿Qué tal? El momento de trabajar en nuestras clases ha llegado. Vamos a trabajar puntualmente con cada uno de los ejes del Ceneval para nuestro curso de GEL Derecho Plus. A continuación, vamos a proyectar nuestras diapositivas en la forma en la que vamos a trabajar puntualmente todos nosotros. Mi nombre es Raúl Flores Rodríguez. ¿Qué es primeramente el examen general para el egreso de la licenciatura en Derecho, que ahora se llama EGEL Ceneval Plus? Es una propuesta de cobertura nacional que evalúa precisamente el nivel de conocimientos y habilidades que tienen todos ustedes en materia académica y que sin duda resultan necesarios para poderse iniciar en el ejercicio de la profesión. Ustedes como recién egresados pues tienen que acreditar precisamente este examen. El EGEL Plus Derecho ahora que se llama consta precisamente de una sección disciplinar y una sección transversal, que es una incorporación nueva, ¿verdad? A lo que veníamos trabajando anteriormente en el EGEL, que son precisamente áreas comunes de lenguaje y comunicación en nuestro idioma, ¿no? Entonces, en este sentido, como ustedes ya habrán visto en su guía, la guía organiza los contenidos del examen a partir de dos secciones principales. La primera, que sería lo que corresponde a la estructura del examen general de Derecho a partir de áreas y subáreas, que vienen siendo función pública, litigio y justicia alternativa y fe pública. Esta es la parte, digamos, académica, la parte del derecho que nosotros vamos a ir analizando puntualmente, y además se incorpora precisamente dentro de este nuevo EGEL Plus un eje transversal precisamente del lenguaje y de la comunicación a partir de dos conceptos nuevos, ¿no? Lo que es la comprensión lectora y la redacción indirecta. ¿Cómo vamos a abordar los aspectos disciplinares del examen? A partir de áreas, ¿no? Áreas, la primera área es función pública, esta se incorpora o digamos, se integra a partir de diferentes subáreas, las cuales son funciones de los entes públicos y ustedes van a tener que responder 13 reactivos en su examen. El tema de cargos públicos, el cual van a tener que responder 10 reactivos, y el tema de derechos y obligaciones. Luego, en un segundo momento, incorporan el tema del área de litigio. En el área de litigio se van a abordar derecho público con 21 reactivos, derecho privado con 19 reactivos y derecho social con 10 reactivos. Y después tenemos el de justicia alternativa y fe pública, que se van a evaluar a partir de diferentes subáreas, como son el tema de las vías no jurisdiccionales a partir de 13 reactivos, la solución alterna y la forma de determinación anticipada en materia penal con 10 reactivos, el sistema de, digamos, de protección de los derechos humanos a partir también de 10 reactivos, y por último el tema de fe pública y actividades tanto notariales como registrales con un total de 12 reactivos. Esto nos da en un primer momento en el área disciplinar que ustedes van a tener que responder alrededor de 140 reactivos en su examen general de egreso de la licenciatura en Derecho denominado EGEL Plus DERE. Luego de ahí nos vamos a analizar precisamente cuáles son las definiciones de estas áreas disciplinares para su examen general de egreso. En una primera área, como les comentaba, que es la función pública, obviamente se abordan las diferentes competencias, facultades y funciones de los entes públicos, tanto a nivel federal, a nivel local y a nivel municipal, así como las obligaciones y los derechos de las personas que están sometidas a su jurisdicción y a las instancias ante las cuales se deben de hacer exigibles, ¿no? Esto es con la única finalidad de identificar precisamente la estructura del Estado, su forma de gobierno y los límites que tienen las autoridades públicas precisamente en este ejercicio del poder, todo con fundamento en nuestra Carta Magna, es decir, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En una segunda área, que es el área de litigio, como su propio nombre lo indica, pues lo que vamos a hacer es abordar las formas, los medios y las vías de intervención de todas las controversias jurisdiccionales, ¿correcto?, que estén suscitadas por pretensiones entre diversas partes y de las cuales eminentemente tendrán que ser resueltas ante un órgano judicial o un órgano administrativo, de acuerdo tanto a nuestra legislación sustantiva como a la legislación adjetiva. Y luego, por último, el área número 3, que es precisamente justicia alternativa y fe pública, en la cual vamos a abordar las vías no jurisdiccionales para resolver precisamente los conflictos y las controversias jurídicas, incluyendo las soluciones alternas y las formas de terminación anticipada en materia penal,
el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, así como también el tema de las acciones registrales y los hechos de fe pública por parte de los notarios, los cuales eminentemente están destinados a dotar o a brindar de certeza a los actos jurídicos. Esta es las áreas disciplinares que abordaremos en estas sesiones. Esto es la parte, digamos, del derecho, de la ciencia jurídica que se evaluará en su examen general de egreso de la licenciatura del Ceneval, el EGEL Plus, y además incorporamos, digamos, o incorpora el Ceneval dos aspectos disciplinares que se evaluarán a partir de este diciembre, los cuales constan de comprensión lectora. Comprensión lectora tiene sus subáreas, que son ámbito de estudio, ámbito literario y ámbito de participación social. Dentro de estos, nosotros iremos trabajando con nuestros propios simuladores para que ustedes vayan, digamos, se vayan adecuando, se vayan sintiendo más cómodos en esta parte, y iremos trabajando también para que ustedes tengan un desarrollo sobresaliente en esta área y no afecte en nada el estudio de la ciencia jurídica. ¿Cómo se integra el área de comprensión lectora? Pues como les comento, ámbito de estudio, ámbito literario y ámbito de participación social, y tienen 12 reactivos en el de ámbito de estudio, ámbito literario 12 reactivos y ámbito de participación social 6 reactivos. Y por último, lo que es el tema de la redacción indirecta. Aquí también se abordan dos subáreas, lo que es ámbito de estudio y el ámbito de participación social, con un total de 30 reactivos. Es decir, son 60 reactivos en total de esta segunda parte, más los 140, nos daría el total de 200 reactivos, que serían los que ustedes tendrán que responder el día de su examen general, del examen general de egreso de la licenciatura del Ceneval, denominado EGEL Plus Derecho. Es así como integramos la parte, digamos, ya la parte jurídica, y ahora nos ingresamos a la parte del lenguaje y la comunicación. ¿Y qué es lo que pretenden evaluar con el área de comprensión lectora? Pues es precisamente evaluar esta habilidad que permite a todos ustedes identificar, interpretar y evaluar la forma y el contenido de diversos textos escritos en diferentes ámbitos, ¿no? Tanto en el ámbito del derecho como en el ámbito literario, como en el ámbito de la participación social, y a partir de esa lectura poder dar puntual respuesta a lo que se nos pregunta. Y luego en la segunda área, que es la redacción indirecta, pues evidentemente evalúa la capacidad de nosotros para poder seleccionar que sean textos coherentes, que sean textos cohesionados, que cumplan con las convenciones propias de nuestra lengua, y a partir digamos, de entender que tenemos un propósito determinado para generar medios de comunicación. Entonces, así es como se integra todo nuestro capitulado, ¿no? Todo lo que tenemos que abordar precisamente en este estudio para poder egresar nosotros de una manera sobresaliente. Y pues no me queda nada más que darles la bienvenida y pedirles que pongan mucha atención, que trabajemos muy bien. Ustedes saben que hemos decidido hacer estas sesiones de capacitación de manera individual y de manera sincrónica, o lo que le llaman on demand, para que ustedes puedan ver las clases en el momento que quieran y en el tiempo que ustedes tengan destinado para ello, las veces que quieran, sin necesidad de que tengamos que estar 100 personas reunidos en una sesión de Zoom y en atención y respeto a su tiempo. Es que hemos optado por grabar las sesiones como si estuvieran ustedes del otro lado, pero dándoles una atención personalizada, como nos ha caracterizado siempre en Nexo Consultoría y en Guía EGEL Derecho. Sin más, tenemos que dar puntual paso al análisis del primer rubro, que vendría siendo la función pública. Esta sería nuestra primera parte a estudiar. Dentro de esto, la función pública, encontramos que son funciones de los entes públicos, el tema de los cargos públicos y sin duda el tema de los derechos y obligaciones. Un primer repaso sería eminentemente el tema de la administración pública, ¿no? Recordemos, ustedes ya llevaron esa materia, pero tenemos que hacer una identificación muy puntual de cómo se estructura precisamente la administración pública. En un primer momento sabemos que la administración pública se divide en tres ejes fundamentales, ¿no? La administración pública federal, la administración pública estatal y la administración pública municipal. Dentro de lo que compete a la administración pública federal, se integra precisamente por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo y por el Poder Judicial, ¿correcto? Y además, el Poder Ejecutivo
recae en el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Dentro de ello ustedes tendrán que revisar puntualmente los articulados que les estoy estableciendo para que identifiquen o vayan recordando lo que seguramente ustedes ya vieron durante su carrera, ¿no? Es decir, aquí en el artículo 80 establece cuáles son los requisitos para ser presidente. Ustedes ya sabrán que son uno de los requisitos fundamentales es tener 35 años cumplidos, a diferencia quizá de los requisitos para ser diputado o para ser senador, ¿no? Es decir, la Cámara del Congreso, el Poder Legislativo, se integra a partir de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados está integrada por 500 diputados, de los cuales son 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, y la edad para poder ser diputado es de 21 años. Y luego, la Cámara de Senadores, tenemos ahí un error en la diapositiva, son 128 senadores, de los cuales esos 128 senadores integran la Cámara de Senadores 32, 32, 32, y los requisitos para ser senador son 25 años, entre otros, que ustedes irán evaluando de manera muy puntual. Y también dentro del Poder Ejecutivo Federal está el tema del Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial, ustedes recordarán, se integra por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados, los unitarios de circuito, los juzgados de distrito, y ahí tendremos que tener como un panorama profundo de cómo es que se integra cada uno de ellos para que ustedes tengan este conocimiento de manera muy subgéneris de cómo funciona cada uno de ellos o en qué momento interviene en su actuar. Luego de ahí nos vamos al tema de la administración pública estatal. La administración pública estatal recae precisamente en el gobernador del estado, que es el poder ejecutivo estatal, ¿no? Este poder ejecutivo estatal recae en el gobernador. Luego, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial son estos tres bloques. También tenemos un poder legislativo. En el caso de la ciudad donde yo radico, pues obviamente lo encontramos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán. Actualmente me encuentro en Chihuahua, entonces tendremos que hacerlo de esa manera. Cada uno de ustedes pues tendrá que ver dependiendo del estado en el que se encuentre, pero hago la mención que recordarán ustedes que el examen general de egreso se enfoca en leyes federales, en ninguna ley local. Entonces no es necesario, solamente para un conocimiento general, ¿correcto? Y su poder judicial. Y luego el tema del municipio, que tampoco entraría en el Ceneval, ¿no? Es decir, vuelvo a insistir, todo está alineado a leyes federales, pero es importante conocer el tema de la administración pública municipal. Ustedes recordarán el 115 constitucional que habla sobre el municipio libre, y ahí vemos que se integra por un primer regidor o presidente municipal, un órgano colegiado que es el cabildo, y luego tienen también a su cargo una especie de poder judicial que en realidad no lo es en sí, que dependen normalmente de la sindicatura del ayuntamiento, que es precisamente los juzgados calificadores o los jueces de paz. Harían las veces como de un órgano judicial al interior del municipio, pero en realidad no lo es. Sería lo mismo con el órgano colegiado, que sería una especie de legislativo a nivel municipal, que es precisamente el cabildo, ¿no? Entonces, esta sería como un primer esquema de cómo se integra la administración pública. Luego ustedes recordarán precisamente este tema que habla sobre el poder legislativo, ¿no? Es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Se conforma, como ya les comenté, de 500 diputados, de los cuales son 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, de acuerdo a lo que establece el artículo 52 de la Constitución. En este tema ustedes recordarán a lo mejor su materia de derecho electoral, en la cual tienen que ver o identificar cuando hablamos de mayoría relativa y cuando hablamos de representación proporcional. Mayoría relativa, evidentemente estamos hablando cuando nosotros vamos a votar, y representación proporcional son a partir de listados, ¿no? Esa es la forma en la que se integra la Cámara, ¿no? 300 y 200 nos dan 500. Y luego la Cámara de Senadores se conforma precisamente por 128 senadores, de los cuales 64 se van a elegir a partir de la mayoría relativa, es decir, votándolos, ¿sí? Que vienen siendo 32 lo que es la primera minoría, y los otros 32 son a partir del proceso de representación proporcional, ¿no? A partir de unas fórmulas que se aplican, que seguramente ustedes vieron en el electoral. Así es como se integraría la Cámara de Senadores, de acuerdo a lo que establece el artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? El Congreso de la Unión, en términos generales, se integra por Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y lo que es la Comisión Permanente, ¿no? El artículo 51 establece que duran en el cargo 3 años y por cada diputado se elige eminentemente un diputado suplente.
Como yo les comentaba, la Cámara de Diputados consta de 500 diputados, ¿no? 300 electos por el principio de mayoría relativa y 200 por el principio de representación proporcional. Ahora, ¿cuál es el procedimiento legislativo? A mí me gusta mucho utilizar este acróstico de IDASPI, ¿no? Ustedes recordarán el IDASPI, que significa iniciación, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. Este es todo el procedimiento legislativo que se lleva en México y que se encuentra regulado precisamente por el artículo 72 de nuestra Carta Magna. ¿Qué es cada uno de estos? Bueno, pues ustedes recordarán su materia de derecho administrativo o a lo mejor de teoría del Estado o constitucional, en donde hablan de este proceso legislativo, ¿no? Es decir, se inicia un proceso legislativo, luego se discute en la Cámara, luego se manda al Senado para que se apruebe, luego se sanciona, después se manda a publicar en el Diario Oficial de la Federación y ya al momento de ser publicado, todas las leyes tienen una leyenda que normalmente inician su vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, es formalmente cuando inicia la vigencia de las normas o nuestras leyes. Respecto al Poder Ejecutivo Federal, el presidente de la República está asistido hoy en día por 20 secretarías de Estado, 20, ¿no? Anteriormente teníamos 18, hoy son 20, por diferentes departamentos administrativos, por lo que era en su momento la Procuraduría General de la República, que ahora se llama Fiscalía General de la República, y la Consejería Jurídica. Esto es como se integra precisamente, ¿no? Ahora, dentro del tema de la génesis de la Constitución, pues obviamente ustedes conocen que el poder emana del pueblo, ¿no? Esto se da a partir de un convenio, un pacto social, un consenso de carácter revolucionario, el cual genera un poder constituyente que es originario precisamente de la formación de la Constitución, y esto genera la Constitución, la cual es para todos nosotros conocido, la columna vertebral de la ciencia jurídica. Es importante reconocer que debemos de conocer nuestra Carta Magna, ¿no? En este tema no voy a profundizar, pero ustedes deberán de tenerlo muy bien puesto. Es decir, yo les preguntaría en un primer momento cuántos artículos tiene la Constitución y ustedes automáticamente ya lo sabrán, ¿no? Es decir, estamos hablando de que la Constitución tiene 136 artículos. De esos 136 artículos se divide en una parte sustantiva y una parte adjetiva. La parte que tiene que ver con los derechos humanos son precisamente los primeros 29 artículos constitucionales, lo que en teoría todo mexicano tendría que saber para saber qué es lo que el Estado mexicano le dota por el simple hecho de ser mexicano. Desgraciadamente, creo que la mayoría de los mexicanos desconocen su Constitución, desconocen los primeros 29 artículos y desconocen siquiera cuántos artículos tiene la Constitución. Entonces, es importante que nosotros tengamos bien puestos estos temas para que podamos solventar de manera muy eficiente nuestro examen, ¿no? Ahora, ¿cómo se divide esta parte del poder constituyente permanente? El poder constituyente permanente es este órgano revisor de la Constitución, quien tiene un grado superior, ¿no?, a los órganos que son constituidos, es decir, está el Congreso de la Unión a partir de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pero también se integra por las legislaturas de los estados locales, es decir, por las cámaras de diputados de los congresos locales de los estados. Estos en conjunto funcionan como poder constituyente. ¿Para qué? Para poder modificar la Constitución. Se requiere una parte proporcional de los estados, de las legislaturas de los estados que se apruebe para que se pueda llevar a cabo esa reforma, ¿no? Las 2/3 partes. Si ustedes dividen 32 legislaturas, las 2/3 partes, pues sacarán el número de los estados que se requieren precisamente para poder hacer una modificación a partir del poder constituyente. Aquí les recomiendo leer los órganos constitucionales que están establecidos en el 135 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ir cerrando la pinza de este tema. Estos órganos constituidos o poderes constituidos son los órganos de poder que reciben su investidura y sus facultades a partir de una fuente superior, ¿correcto?, como es la propia Constitución. Y aquí es que llevamos un análisis constitucional de lo que sería el Poder Ejecutivo en el artículo 80 de la Constitución, el Poder Legislativo que se encuentra en el 50 y el Poder Judicial que se encuentra en el 94, ¿no? Y toda esta forma de integrar está establecida en el 49 constitucional. El que yo esté revisando artículos con ustedes ahora no implica
que en el examen general de egreso les pregunten los artículos. Lo que sí implica es que ustedes tienen que darle lectura puntual al menos a estos artículos para poder entender de qué va, ¿no? Toda esta estructura que estamos viendo a partir del análisis del derecho administrativo, ¿no? A partir del análisis de la administración pública y que puedan ustedes entender el tema del poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial en caso de que ya se nos haya olvidado, ¿no? Un repaso. Los órganos de poder en los ámbitos del gobierno a nivel federal, estatal y municipal están divididos por ejes, es decir, por poder ejecutivo, legislativo y judicial. Vuelvo a repetir, el poder ejecutivo reside en el presidente de los Estados Unidos mexicanos, en el caso estatal en el gobernador y en el caso municipal en el presidente municipal. El poder legislativo a nivel federal es el Congreso de la Unión, integrado por Cámara Alta, Cámara Baja, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. En el caso de los estados, por los congresos de los estados. En el caso del municipio, no tenemos. Y en el caso del Poder Judicial, ustedes recordarán que se integra a nivel federal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el máximo órgano jurisdiccional en este país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales colegiados, los tribunales unitarios de circuito y los juzgados de distrito, ¿no? Y en el caso estatal, pues está los tribunales estatales, ¿no? El Tribunal de Justicia del Estado de cada uno de los 32 estados. Yo les comentaba que en el caso del municipio bien podríamos poner como poder legislativo al cabildo, pero no está constituido de esa manera. Lo podemos asimilar de esa forma, de manera muy puntual. Y en el caso del Poder Judicial, bueno, pues se encuentra este órgano judicial, el cual es precisamente, digamos, los juzgados calificadores, pero no son parte de la organización del poder, solamente es como para irnos como haciendo una idea, ¿no? ¿Cómo se da la división de poderes? La división de poderes se da de manera horizontal y de manera vertical, ¿no? A nivel federal está el legislativo, el ejecutivo y el judicial, vuelvo a repetir, Congreso de la Unión, Presidente y Suprema Corte de Justicia. A nivel estatal, los congresos locales, el gobernador y los tribunales. A nivel municipal, el cabildo, el presidente municipal y los jueces municipales. Y lo que era anteriormente el Distrito Federal, que en este caso no compete ya. ¿Qué es el poder legislativo? El Poder Legislativo está establecido, como le repetía, en el artículo 50 constitucional. El Poder Legislativo es este órgano de deliberación en el cual se deposita en el Congreso de la Unión y que se divide en dos cámaras, Cámara Alta y Cámara Baja, en la cual se representan los intereses de los ciudadanos y se crean las normas o leyes. El Congreso de la Unión, dividido en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Comisión Permanente. Esto ya lo habíamos comentado. Luego aquí les establezco un poco de lo que son los requisitos para poder ser diputado, ¿no? En términos generales, yo les digo que la parte que podemos entender de manera muy rápida es el tema de la edad. Para ser presidente de la República, 35 años, para ser senador de la República, 25, y para ser diputado, 21. Son digamos, como las distinciones fundamentales. Y a partir de ahí, obviamente, pues tenemos que debe ser ciudadano mexicano por nacimiento, en el ejercicio y goce de sus derechos, tener 21 años cumplidos al día de la elección, ser originario del estado por el cual se está postulando, no estar en el servicio militar, no haber pertenecido a un mando policial, ¿correcto? Se tienen que separar 90 días del cargo en caso de haberlos tenido, no ser titular alguno de algún organismo de los que la Constitución otorga cierta autonomía, ¿no? No ser secretario o subsecretario de Estado, no ser ministro de culto y además no estar, digamos, comprendido en alguna de las incapacidades que establece el artículo 59 de la propia Constitución. Esto nos lleva a analizar las facultades exclusivas del artículo 74. El artículo 74 constitucional establece como facultades exclusivas de la Cámara de Diputados expedir el bando solemne por el cual se da a conocer la declaración del presidente electo. Se ustedes recordarán a partir de que el Tribunal Electoral da como triunfador al presidente electo. Luego, coordinar y evaluar sin perjuicio su autonomía técnica y de gestión el desempeño de las funciones en la entidad de fiscalización superior de la Federación. Examinar, discutir y aprobar también anualmente el presupuesto de egresos de la Federación. Ahí es donde se trabaja el presupuesto de egresos. Revisar la cuenta pública anual y además declarar si ha lugar o no a proceder en contra de los servidores públicos que fueran presuntos responsables de la comisión de un delito. En este caso, la Cámara de Senadores, a partir del artículo 56 constitucional,
Se integra por 128 senadores, ya les había comentado, ¿no? Estos son, digamos, se renuevan cada 6 años y es la forma en la que se integra la Cámara de Senadores. El artículo 57 constitucional nos dice que por cada senador propietario se deberá elegir un suplente. El artículo 58 establece que para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto la edad, como yo les comentaba, que son 25 años, y por tanto los senadores y los diputados al Congreso de la Unión no podrán ser reelectos para un periodo inmediato, salvo la reforma que se acaba de implementar el año pasado, en donde los diputados pueden ser reelectos en su cargo. ¿Cuáles son las facultades exclusivas del Senado? Pues analizar la política exterior que se desarrolla por parte del Ejecutivo Federal, aprobar los tratados internacionales y las convenciones diplomáticas, autorizar al presidente de la República para que pueda permitir la salida a las tropas nacionales fuera del país. También ellos son los que le dan la autorización al presidente para que pueda salir del país, declarar la desaparición de poderes, ¿no? En una entidad federativa, o nombrar en su caso a un gobernador provisional, designar a los ministros de la Corte, conocer las solicitudes de licencia o de renuncia de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como también nombrar al ombudsman, al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Correcto? Estas serían dentro de algunas facultades que tiene el Senado de la República. Y de ahí nos vamos a lo que sería la Comisión Permanente. Esta Comisión Permanente es el órgano del Poder Legislativo Federal que funciona fuera de los tiempos del periodo ordinario de las sesiones de la Cámara. Se integra, de acuerdo al artículo 78, por 37 miembros, de los cuales 19 son diputados y 18 son senadores. Ellos integran la Comisión Permanente. Entonces, los integrantes de la comisión son nombrados por sus representantes cámaras, ¿no? Tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, antes de que se clausure precisamente el periodo ordinario de sesiones, ¿no? También establece que por cada titular se va a elegir a un suplente que va a estar a cargo de esta comisión permanente de la Cámara. ¿Cuáles son las facultades de la comisión permanente? Pues presentar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional en casos de que se requiera, recibir el caso, la protesta del presidente de la República, recibir iniciativas de ley, acordar si a propuesta del Ejecutivo la celebración de sesiones extraordinarias, y obviamente ahí se requieren las 2/3 partes, otorgar o negar la ratificación del fiscal general, otorgar la licencia al presidente hasta por 30 días y nombrar a un presidente interino, ratificar algunos de los nombramientos que hace el Poder Ejecutivo, ¿no? Y conocer y resolver también la solicitud de licencias presentadas por sus pares legisladores, ¿no? Esto sería, a grosso modo, lo que se ve dentro de este tema, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hay que revisar también el tema del artículo 84, donde hablamos del presidente interino y el presidente sustituto, algo que normalmente nos genera confusión, ¿no? Cuándo se nombra un presidente interino, cuándo se nombra un presidente sustituto, cómo se nombra al presidente provisional, ¿no? Si el caso que se dé la renuncia del presidente, el artículo 86, el artículo 87, la protesta del presidente, luego el artículo 88 habla sobre el permiso para ausentarse del territorio, el artículo 89, la facultad reglamentaria, y por último, pues el artículo 90, que es la organización administrativa, que se divide precisamente en administración pública centralizada y administración pública descentralizada, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias que se tienen en el régimen? Hay régimen presidencial y régimen parlamentario. Ustedes recordarán, el régimen presidencial es una elección directa, es a partir de un periodo fijo, es un momento de no remoción, son libres del nombramiento de los secretarios y no hay disolución de las cámaras. A contrario, censo de lo que es el parlamentario, en donde hay una elección indirecta, hay un periodo máximo por el cual se ejercen las labores, hay una moción de censura, hay una ratificación ministerial y por tanto se da una disolución de las cámaras. Esta sería como una distinción entre un régimen presidencial y un régimen parlamentario, ¿no? Tipos de facultades del Poder Ejecutivo, pues son administrativas, son de creación, son jurisdiccionales, son de gobierno y además tienen las facultades metaconstitucionales, ¿correcto? ¿Cómo se integra la Suprema Corte de Justicia de la Nación? El Poder Judicial, ¿no? Se integra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el Tribunal Electoral y por el Consejo de la Judicatura Federal. Sería en un término, digamos, de mayor a menor, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación se integra, como ustedes recordarán, por plenos y salas, ¿no?
la primera y la segunda sala. Cada una de estas salas tiene una especialización. El Tribunal Electoral se integra por una sala superior, por salas regionales y por los tribunales electorales. No tiene nada que ver con el Instituto Nacional Electoral, para que no se confundan. El Instituto Nacional Electoral es un órgano autónomo independiente, y el Consejo de la Judicatura Federal, que se integra a partir de tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito y los jueces de distrito. Ustedes recordarán que el Consejo de la Judicatura Federal es quien evalúa a los jueces y magistrados en su actuar también, ¿vale? ¿Cómo se da el nombramiento? Pues el nombramiento de los ministros los da el presidente de la República, envía una terna al Senado de la República y ahí se decide quién será nombrado ministro de la Suprema Corte. El caso de los magistrados, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propone terna al Senado y entre ellos elegirán por mayoría calificada en cada una de las 7 vacantes que tengan de los magistrados. Y luego para los consejeros, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el que preside precisamente el Consejo de la Judicatura Federal, además de que se integra de 3 consejeros que son nombrados a partir del Pleno de la Suprema Corte de Justicia entre los diferentes jueces y magistrados, ¿no? Y además, 2 de ellos son nombrados por el Senado de la República, electos por mayoría simple, y uno nombrado por el presidente de la República. Así es como se integra el Consejo de la Judicatura Federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es un pleno que está integrado por 11 ministros, de los cuales 2 se dividen en salas, ¿no? La Suprema Corte se divide en salas. La primera sala, que está encargada de asuntos civiles y penales, y la segunda sala, que está encargada de asuntos administrativos y laborales. Las salas se integran por 5 ministros cada una. Esto seguramente ustedes ya lo recordarán. El artículo 99 de la Constitución establece las facultades del Tribunal Electoral. Es en realidad, digamos que se integra por una sala superior y por 5 salas regionales. La sala superior está integrada por 7 ministros, perdón, por 7 magistrados, y las salas regionales están integradas por 3 magistrados. El presidente de la sala superior se elegirá de entre los miembros para ejercer su cargo por 4 años. Esto seguramente, ahora que ustedes están viendo este video, pues recordarán que recientemente hubo ahí un conflicto en el tribunal en donde tuvieron que elegir entre sus pares al nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Más o menos para que ustedes vayan tomando el contexto. El Consejo de la Judicatura, el artículo 100 establece que el Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica de gestión y para emitir precisamente sus resoluciones. Y este se integra por 7 miembros, uno de ellos es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3 consejeros designados por el Pleno de la Corte, como ya les había comentado, 2 consejeros designados por el Senado de la República y un consejero que es designado por el presidente de la República. Así es como estos 7 miembros integran precisamente el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Cuáles son las funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues obviamente conocer, como ustedes sabrán y recordarán, de las acciones de inconstitucionalidad a partir del control abstracto y del control concreto. El control abstracto es ejercido con las acciones de inconstitucionalidad, ejemplo, un tema de una norma contra otra norma, o el control concreto, que es el caso en donde se aplica precisamente la norma y que la Suprema Corte es quien da esa interpretación a cómo se debe aplicar. Las controversias constitucionales, es decir, son procesos de verificación al respecto de la división de poderes, busca asegurar que cada poder sea respetuoso respecto a la competencia de los demás. También la unificación de las jurisprudencias, es decir, dentro de sus facultades principales es crear jurisprudencias, ya sea por reiteración o por contradicción, y además el tema del amparo, ¿no? Es decir, posee las facultades de atracción y de interpretación de carácter novedoso de la Constitución General de la República. ¿Cuáles son las facultades del Tribunal Electoral? Pues obviamente impugnar las elecciones federales y elecciones locales, proteger los derechos de participación política a partir de los litigios que se dan entre los partidos políticos o también los ciudadanos, calificar la elección presidencial, es decir, al final el Tribunal Electoral es quien califica de válido y a quien le otorga el reconocimiento de haber obtenido el mayor número de votos en una elección al presidente de la República. Tradicionalmente estamos acostumbrados a que digamos que el triunfo electoral se da a través del PREP o del resultado electorales preliminares, ¿no? Pero no, en realidad es a partir del momento en el que el Tribunal Electoral emite este reconocimiento para constatar que el presidente de la República que tomará posesión es el que obtuvo el mayor número de votos, ¿no? En el caso de la Judicatura Federal,
pues se encarga precisamente de vigilar la administración del Poder Judicial, así como de administrar la carrera judicial. En los temas de litigio, un poco más adelante vamos a analizar precisamente las facultades de cada uno de ellos, porque deberán recordar también la materia, digamos, procesal electoral de cada uno de los juicios, ante quién se ventilan y cómo. Eso lo iremos viendo un poco más adelante para que ustedes tengan conocimiento general. Es importante ubicar también aquí el tema del Poder Judicial, que conoce precisamente los juicios de amparo. Y es importante que ustedes identifiquen claramente cuándo procede un amparo indirecto y cuándo procede un amparo directo. Al menos a grosso modo, para que al momento de responder las preguntas del examen no les sea complicado elegir entre amparo directo o amparo indirecto. Entonces, además de esta integración que estamos viendo, pues están los órganos constitucionales autónomos. Estos órganos constitucionales autónomos que se caracterizan porque tienen los órganos constitucionales, a diferencia de los órganos de relevancia constitucional, pues son autónomos precisamente, y estos tienen características muy particulares porque son creados directamente a partir del texto constitucional, tienen una competencia elemental determinada por la propia Constitución, no se encuentran dentro de la estructura de ninguno de los tres poderes tradicionales, es decir, por eso son órganos autónomos, y hay órganos que tienen relevancia constitucional. Estos poseen las dos primeras características de los órganos autónomos, pero se ubican dentro de la estructura orgánica de alguno de los tres poderes. Entonces aquí tenemos ejemplos: la entidad de fiscalización, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral son órganos de relevancia constitucional, más no órganos autónomos. ¿Por qué surgen constitucionalmente los órganos autónomos? Por razones son varias, ¿no? Es decir, surgen porque el Estado tiene que desarrollar tareas nuevas en relación con las que se realizan de manera tradicional, por razones de coyuntura política también se pueden dar, ¿no? Es decir, por, digamos, determinadas circunstancias de orden político e histórico, y estos son algunos de los ejemplos que tenemos, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Tribunal Agrario y el ahora Instituto Nacional Electoral, el INE. También está el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mejor conocido como el INAE, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, y la Fiscalía General de la República. Estos temas yo les recomiendo que le den una leída o una búsqueda rápido en Google a cada una de las páginas para que entiendan, si es que no lo tienen claro, de qué va cada una de estos órganos autónomos, para que no tengan problema al momento de sus exámenes. Nosotros en los simuladores iremos trabajando algunos casos muy particulares de cada uno de estos órganos autónomos que seguramente les darán, digamos, las competencias para poder ustedes resolver su propio examen el día que les corresponda, ¿correcto? Entonces, con esto daríamos pausa a la primera sesión y continuaremos con nuestra segunda parte.